¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela? Hola, hoy ya no te tenemos en móvil, es un placer verte de vuelta en el estudio. Ya no estoy más en el coaxil. En el coaxil, exactamente. Como aprendí en mi infancia. Pero bueno, sí, estamos los dos aquí y otra vez para hablarles a las medianas. ¿Y por qué, Marianela? Las medianas se han vuelto la sílaba olvidada de pyme. Nosotros nos enfocamos en las medianas y las traemos siempre a escena, nos gusta sembrar cierto grado de debate y compartir también con los otros agentes que son parte del entramado de la producción a nivel local y también internacional, porque muchas de ellas también son exportadoras / importadoras. Y bueno, entendimos que fueron quedando quizás desdibujadas o en ese tira y afloje de no ser multi, no ser las muy pequeñitas o las micro. Están siempre como, vos tenés tu metáfora, yo tengo la mía, ¿no? De esto de que adolecen, esta parte de entre el arrojo de ser mandadas como uno en la adolescencia, pero también a veces carecer de lineamientos, de las formalidades, porque bueno, es un poco también esa irreverencia a las que la caracteriza, pero estaría bueno también que haya más cuestiones quizás vinculadas a político-económico, que las tengan en cuenta, también reconozcamos que son parte de un porcentaje importante del empleo en blanco, sí. Entonces hay un montón de cuestiones que está bueno tenerlas en la mira y nosotros las hemos puesto en foco hace ya más de 2 años y medio. Más de 2 años y medio, siempre con una voluntad de acercarle soluciones, no que este programa sea un paño de lágrimas, ni tampoco un recorrido por la coyuntura, sino realmente mirar el largo plazo, el mediano plazo y que las empresas medianas puedan encontrar utilidad en lo que les contamos acá para aplicarlo en sus propios negocios. Uno de los problemas que tienen las empresas pequeñas y también las medianas es que tienen poco tiempo para capacitarse porque están resolviendo situaciones. Exacto. Bueno, y también entonces los programas de este tipo aspiramos a que justamente las que tengan como una caja de herramientas. Bueno, mismo también hemos hablado de empresas familiares y los profesionales que las acompañan. En uno de los últimos programas hablábamos de las transiciones y las salidas de la empresa. Digo, también charlar con los otros agentes de cambio para estas pymes. Bueno, y hoy tenemos sentado a la mesa un tema que no habíamos abordado hasta ahora. Al menos desde que yo soy parte de Medianas. Un tema que no habíamos abordado hasta ahora y les agregamos simplemente antes de entrar en el tema la forma de comunicarse durante el programa, que es el celular de Radio Cultura 11 5577 1192. Y también nos pueden encontrar en nuestros arrobas, en Instagram, YouTube y también tenemos página en LinkedIn. Y el tema que vamos a tratar hoy con un especialista muy destacado en él es el tema de la discapacidad. Bienvenido Gustavo Fulco a M de Medianas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo tiene una larga experiencia en el tema de discapacidad, pero también hay un hecho fundante en tu, vínculo con la discapacidad, que es tu propia situación hace 6 años, ¿verdad? Sí, fue hace un poco más, fue hace casi 9. Ah, casi 9, sí, perfecto. Fue un accidente de tránsito que me provocó una discapacidad motriz permanente, una amputación de pie derecho, que me hizo casi hace 10 años vincularme con la discapacidad en primera persona y poder identificar cuáles son todas estas barreras que desde muchos lados escuchamos, pero muchas veces también dejamos que pasen de largo, ¿no? Y traté de vincular mi mundo de la comunicación hacia la posibilidad de derribar barreras de la discapacidad y la accesibilidad. Y a partir de ese momento, bueno, todo lo que fue mi capacitación fue volcada a ese ámbito, tanto así que estoy esperando defender mi tesis doctoral en el doctorado de discapacidad de la Universidad Favaloro, de la cual he conocido un montón de gente súper interesante, muy capaz, que viene trabajando hace mucho tiempo en esta dinámica, y me encontré con un montón también de necesidades, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional,
desde distintas aristas. Así que me apasiona el tema y sigo capacitándome y capacitando para generar una concientización y además crear una convivencia natural, como a mí me gusta llamarla. Está muy bien. Vos sabés que repasando mi propia historia personal, porque en el fondo todos miramos la biografía propia para acercarse a algunos temas, en mi niñez la discapacidad ni se mencionaba, es decir, se eludía y hasta se consideraba algo como de mal gusto conversarla o intercambiar al respecto. Después vino toda una etapa de aceptación del tema, pero de aceptación, digamos, piadosa del tema o de acercamiento, digamos, como si los discapacitados en diferentes grados y en diferentes aspectos merecieran una especie de respeto especial o tratamiento, digamos, como si fueran seres frágiles. Y esta cuestión de llamar a los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, seres de luz, y estas cuestiones de idealizar. Bueno, hay muchos stand-up que hoy trabajan sobre la discapacidad que dicen, Angelito, no me digas Angelito, sí, ¿no? Hay como varios, hay un chico chileno que es muy conocido, muy hay bueno. Otros chicos muy buenos también de Perú, hay un señor en España que además trata enfermedades terminales. Sí. Rompiendo con esta etapa que vos decís, creo que para pasar a una tercera, y supongo que nos faltará otra, que es esto de la convivencia, que esa palabra es la que me gusta. Quería rematar esto con División Palermo, digamos, que es como esta serie que ha puesto, digamos, a los discapacitados hablando de su propia discapacidad, apelando al humor, apelando a la indiferencia del otro y a sacudir al otro, y a decir, bueno, a ver, estamos acá, no somos seres digamos, especiales en algún punto, sino, bueno, tenemos, digamos, una voz y tenemos que hacernos escuchar. Entonces, en función de todo esto, y considerando que estamos en M de Medianas, que es un programa vinculado al mundo de las empresas, ¿cómo se introduce el tema de la discapacidad en el mundo de las empresas? ¿Y qué falta hacer en la Argentina para que las empresas realmente tomen a la discapacidad como una cuestión a incorporarla y a tratarla como adultos, digamos, para utilizar alguna metáfora? Mira, está bueno todo lo que dijiste, es una realidad. Se ha avanzado durante el siglo XX, llegando a la década del 70, hacia un modelo social, dejando un modelo médico rehabilitador en el camino, pero se ha avanzado desde lo conceptual, ¿sí? Son batallas que empezaron a bregarse desde las universidades, que se planteaban el por qué las personas con discapacidad hace 50 años atrás o 60 no podían vivir la experiencia universitaria como cualquier otro, y se empezaron a ganar espacios de la mano de otras protestas que también intentaban ganar derechos y espacios, ¿no? Y todo eso es positivo. Hoy La explosión de las minorías, digamos, por llamarlo de alguna manera. Hoy en la actualidad, desde una mirada contemporánea, en muchos aspectos se sigue tirando el tema bajo la alfombra, ¿no? Hay un montón de legislación que incorpora muchos derechos, eso siempre es una muy buena noticia, pero si estos derechos no se hacen cumplir, quedan en un limbo, ¿no? en una invisibilización que nos lleva a un modelo que lleva al modelo social un modelo fantasma, que es el que yo propongo como llamado a atención a esta desidia actual, ¿no? Un cachetazo de realidad a aquello que no se cumple y por ende genera una presencia ausente. Aquello que no ves no tiene derechos. Por otro lado, llevándolo al mundo empresarial de las medianas y pequeñas empresas, digo, siempre lo principal es tener una decisión desde quién tiene que tomar las decisiones y gestionarlas. Y esto no tiene que bajar a recursos humanos y hacerse un curso, ¿sí? Sí, un curso con acreditaciones, o un curso para decir, bueno, sumamos a nuestro tablero de comunicación interna la capacitación en discapacidad e inclusión. Total. O contratar a algún capacitador que venga y en 2-3 semanas haga agarrarse la cabeza a todos los que están presentes por lo que vive la gente con discapacidad y que ahí muera, ¿no? Y te introduzco un subtema que por ahí está vinculado, que son las empresas B. Que las empresas B tienen esos 3 mandatos, digamos, tener rentabilidad económica, tener impacto ambiental lo mínimo posible y tener sensibilidad social, pero nunca, dentro de los diálogos y de los conocimientos que tengo sobre las empresas B,
vi que el tema de discapacidad estuviera planteado sobre la mesa, ¿no? Digamos, pero es transversal, no importa el número o la letra que le pongas a la empresa. Digo, las grandes, medianas y pequeñas empresas tendrían que tener esta dinámica instituida e institucionalizada. Claro, Digo, pero que fuera parte del ADN. totalmente. ¿No? Como que desde la concepción, siempre que hablamos en marketing está el greenwashing para lo sustentable, el pinkwashing para lo de género. Faltaría que hubiese algo vinculado a discapacidad, porque en realidad las empresas parece que toman manuales y quedan ahí, ¿no? Pero Como esto de cajonear. no hay que escribir un disability Claro, washing. exacto. Lo que hay que hacer es, primero, entender que cuando yo propongo hablar de convivencia y no de inclusión, entender que no hay nada por fuera que haya que incluir. Las Exacto. personas con discapacidad ya están incluidas en la sociedad por derecho. Más allá de que después algún certificado te pueda ampliar esos derechos para generar autonomía o para poder contrarrestar las necesidades físicas o de tratamientos que tengas. Pero no hay nada que incluir, ya estamos incluidos. Y desde esa perspectiva es que las empresas tienen que contratar a personas por sus capacidades y no por sus incapacidades. Claro. Digo, el marco o el peso no tiene que estar sobre la condición, sino sobre lo que puedo aportar como profesional, como operario, como administrativo, ¿sí? Y esa es una primera barrera a romper. Bien, no importa si estás en silla de ruedas, pero el no importa tiene que estar acompañado por una accesibilidad que a vos te permita que eso no importe. entiendo. ¿Se entiende? Claro. Bueno, para llegar a eso, decíamos, tiene que haber un mandato, ¿sí? Un compromiso desde la cabeza hacia las bases. Y no tiene que morir en recursos humanos en una capacitación, sino que tiene que estar acompañado por por comunicación interna, además de capacitaciones, una arquitectura que brinde autonomía, por una concientización importante de la visión y la misión de la empresa, de incluir a estas personas desde lo proactivo y no desde esta posición de angelito, ¿sí? Que vos recién mencionabas. O desde lo reactivo porque llegó la sanción o porque llegó el control. Totalmente. Porque siempre sobre la marcha de lo reactivo, lo que se impone tampoco es grato para una cultura que ni por bien ni por mal, digo, a veces la cultura simplemente se establece, la empresa hace 35 años que funciona de esa manera y de pronto hay que salir arman esas rampas empinadas que terminan siendo igual inaccesibles, Imposible, sí. que son como transiciones forzadas y eso tampoco es la parte de convivencia. Total. Por eso digo, hay profesionales que están capacitados para brindar para derribar estas barreras, por decirlo de una forma práctica, y de alguna forma también para transformar estas pequeñas pymes en lugares de comunicación y accesibilidad universal. Entonces, no se necesita un gran presupuesto, para nada, se necesita una voluntad que esté establecida a largo plazo para generar un cambio real y no algo transitorio que venga a solventar una necesidad de blanquear la imagen de una pyme, ¿no? O porque, no sé, la sobrina o la nieta del CEO o el director general nació con algún tipo de condición. Digo, tiene que ser transversal y tiene que tratarse de constituir como algo permanente. Bien, y hago hincapié en que el foco no tiene que estar en la condición, sino en lo que la persona con discapacidad pueda, ¿sí?, aportar como persona, como profesional a esa pyme. Y te digo, estamos en un debe total, en Nación, que tiene la obligación de tener un 4% de cupo, estamos a nivel nacional en 1.37. Y en Cava, que tiene un 5% de cupo, está muy cerca del 5, por arriba del 4,5. Pero el cupo es la base. No significa que llegas al 4. Tiene que ser lo que hay que cumplir. O sea, es lo mínimo, el piso de ahí para arriba. Perdón, pero vos nos aclarabas fuera del aire que además en el privado no hay cupo. En el privado no hay cupo. Entonces, ahí es, no sé si doblemente difícil, pero no lo hacen ya ni por cumplir, directamente no se hace. Total. Porque falta este cambio o de perspectiva, de mindset, y creo que ahí hay algo que decís que es clave, no quedarnos en recursos humanos. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza o el que tiene que acercar esto no está sensibilizada con el tema? Porque a veces no el CEO es como que no baja a sensibilizarse. No va a funcionar, claro. eso no. Si la cabeza no está sensibilizada, pero ¿quién sensibiliza a la cabeza? Digo, porque no suelen asistir a las capacitaciones, por ejemplo, el CEO o el dueño. Total. No, es que es completamente efímero. Por eso te digo que no sirve. Muy difícil, digo. No, el compromiso tiene que estar de arriba y ser transversal hacia las bases. Claro. Y que sea realmente transformador. Los números no son positivos. En el privado es un dolor de cabeza concientizar sobre la importancia de estas temáticas. ¿Hay algún ejemplo que vos conozcas de transformación
ejemplar, o en el sentido de que, bueno, acá esto se hizo y se hizo relativamente bien, o es un modelo para hacer esta A transformación? nivel macro país, Israel es un foco, ¿sí? Es una meca inclusiva en la cual cuando hablamos de accesibilidad todos tratamos de leer los manuales operativos de Israel. ¿Y en las empresas en Israel también? Y totalmente transversal. Ah, ok. Transversal. Toda el la- Estado, el privado, la convivencia con las ciudades inteligentes. Eso, la ciudad te iba a decir. Es totalmente transversal. Ahora, llevó tiempo y la base fue la educación. ¿Sí? A temprana edad, en todas las instancias educativas que le permitan a las personas, cuando llegan a su mayoría de edad, entender cómo es esa convivencia de la cual estamos hablando, ¿no? Y tener herramientas para convivir de forma natural y de alguna forma también brindar autonomía a aquellos que la necesitan. La gran falla que tenemos en Argentina es un sistema educativo que no está adaptado, Claro. con grandes barreras presupuestarias, grandes barreras educativas en cuanto a la especialización y la incorporación de mejoras en sus programas analíticos, material de apoyo. La verdad que arquitectónicamente o ediliciamente muchas faltas graves, ¿sí? Entonces, eso es una barrera importantísima a la hora de poder incorporar a nuestros hijos o a los niños esa educación que les permita entender que hay igualdad de derechos, no importa las diferencias. Entonces, es transversal la educación para después poder seguir incorporando, ¿sí? Conocimiento que amplíe esa convivencia natural. Vos hablaste, bueno, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Fulco, tiene un libro que se llama El lenguaje de la convivencia. Lo vamos a mostrar aquí. Dale. Eso te permitió, además de lo que ya uno logra hacer con sus viajes y demás, recorrer otras provincias. Las falencias suelen ser peor que en Capital, por ejemplo. Sin ninguna duda. Porque bueno, sabemos que muchas veces se dice que las soluciones y todo está en la gran ciudad. Pero vos también viajaste a Brasil o estuviste en otros países. Sí. ¿Y ahí? Porque y- siempre es Latinoamérica. No, es muy pero hay parecido. diversidad en Es Latinoamérica. muy parecido. Está bueno la pregunta que haces. Digo, está centralizado en las grandes ciudades donde vos encontrás más accesibilidad y Sí. tenés las rampas en las esquinas, tenés las veredas más cuidadas, ¿no? Tenés una contemplación de las pendientes, digo, tenés semáforos Eso te iba a decir, semáforos. adaptados, ¿no? Con alguna vinculación con sonora para personas con... Bueno, el Metrobús vuelve un poco la ciudad más accesible por el tema de estar al ras, por Totalmente. las marcas que hay Totalmente. para hacer las filas. Tenés para acceder al subte ascensores, Sí. elevadores, digo, la verdad que tenés vagones accesibles, Sí. ¿sí? Con los cinturones adaptados por las distancias. Digo, todo eso está en las grandes ciudades, San Pablo, Río de Janeiro. Mi pareja es brasilera, entonces he tenido oportunidad también Sí. de conocer bastante y tratar de seguir viendo cuál es la realidad de Brasil. Y cuando te vas al interior, Es el mismo interior en todos lados. es el ¿no? mismo interior que en Salta, que en Catamarca, que en Tucumán, ¿sí? Que hay muy buenos profesionales, pero bregan reman en dulce de leche. Claro. Porque no hay presupuesto, porque las ciudades no están constituidas con esa visión accesible. Y si ya no está en la calle, ¿por qué estaría puertas adentro de los negocios? Y por Claro. eso... ¿No? por Porque eso- es como que a veces la calle es el efecto contagio. Lo que veo ahí lo reclamo, lo pido en mi empresa, pero si desde adentro de las empresas no viene y el efecto contagio no llega adentro, Total. Por eso es que No. te empujan hacia esa invisibilización de la que hablo en el modelo fantasma. Digo, Claro. te empuja a quedarte en tu casa porque el salir es un gran desafío. Y cuando llegás al lugar donde querés estar para capacitarte, para trabajar, para educarte, encontrás un nuevo desafío. Entonces es muy difícil estar luchando contra el contexto y el entorno constantemente. Tenés que tener mucha fuerza de voluntad. que además la discapacidad puede venir también de un tema de salud más o menos permanente. Hace no muchos días, con lo del derrumbe en Parque Patricios, apareció una chica que es abogada y muy buena comunicando, que ella está esperando un trasplante que ya sabe que para ella es imposible, y dice, yo estoy luchando por trabajar un poco más desde mi casa, pero que cuando pueda salir, relacionarme bien con la ciudad y con el entorno, y no lo estoy encontrando, decía. Y estas hiperexigencias de lo full time, en las formas en las que quieren Sí. las empresas que se trabaje, digo, queremos incluir, pero ya estamos siendo complicados desde la gestión del espacio y del tiempo de una persona con discapacidad. Total, y el foco no tiene que estar solo en base desde lo motriz, Claro. ¿no? Porque cuando hablamos de convivencia y de interacción autónoma, digo, preparar también los entornos para aquellos que tal vez tienen alguna discapacidad cognitiva, algún retraso madurativo, ¿no? Entonces,
tratar de brindar autonomía también para aquellos que no están en una silla de ruedas, Claro. Claro. y que necesitan una conveniencia comunicacional distinta. Bueno, ¿no? de a poco los supermercados que incorporaron sus horas silenciosas, hay shows que creo que son algunos de los de Disney adaptados para chicos autistas o neurodivergentes. Independiente recién, bueno, yo soy hincha del Rojo, tiene a través de su arquero, que tiene un hijo con discapacidad, que armaron un palco River también lo tiene. con distintas y se está espacio trabajando en sensorial. otros clubes. Digo, en el fútbol se está laburando bastante en cuanto Si a la los miramos como concientización. empresas, ¿no? Digo, Total. de ese lado. Sí, total, porque lo son, o se manejan como O tales, cómo se manejan. pero no quieren ser SAT, Claro. ¿no? Digo, está bien, digo, que tienen que ser clubes autónomos, ¿no? Y tiene que ser del socio, pero desde mi visión. Pero digo, se manejan como tales y está bueno el laburo que están haciendo muchos clubes, Banfield, Vélez, Sí. en San Lorenzo, ¿no? Que es mi club, que es en el que estoy metido. Digo, están haciendo muy buen laburo, hay mucho por mejorar, sí, bueno, en parte es esto, ¿no? Pero sigue siendo como en relación con el entretenimiento. ¿Qué pasa con la metalúrgica? ¿Qué pasa con no sé, la logística? Digo, Entender que también cuando vos incorporás, ¿sí? Esa visión, tiene que ser transversal y también eso tiene que incluir la capacidad de que tal vez algunos días esa persona trabaje desde su casa claro. y bueno, utilizar un software que me permita generar ese trabajo a distancia Bien. o ver en qué lugar la puedo incorporar a esa persona para que me sume, ¿sí? Digo, no solamente queda desde la comunicación interna o la accesibilidad universal en el contexto ya establecido in situ en la pyme, o también la posibilidad de incorporar acciones remotas que le permitan a esa persona integrarse, ¿no? Y vincularse con las necesidades que tenga la pyme. Pero como te digo, es un trabajo transversal que tiene que venir de abajo hacia Y voy arriba. a decir algo Sí. que no sé si muy polémico desde este lado, pero si el sentido de convivencia no es genuino y demás, también va a estar y fulanito sí trabaja desde la casa. Porque la falta de educación o la falta de conciencia nos lleva a eso. Yo he escuchado comentarios, bueno, porque se tiene que autorregular, o no, porque tal cosa, digo. O sea, también falta algo desde el desarrollo de la empatía en relación con, no sos especial, pero esperá, sí tengo que tener empatía si un día te pasa. Yo estoy trabajando con una persona en la gestión digital que es neurodivergente y me explicó lo que ella necesita en pos de trabajar mejor juntas. Me dice, yo veo 3 mails y me desespero, o me da ansiedad. Pero Entonces, nunca escuchaste cuando dicen, ¿y por qué tienen el permiso para estacionar? ¿O por qué no pagan sí. los transportes públicos? ¿O por qué? Digo, ¿por qué? Por un montón de variables. Tal vez esa persona tiene que ir a hacerse tratamientos 3 veces por semana, ¿sí? Ir y volver, Claro. sí. para arrancar su día. ¿Por qué reciben una pensión y por qué esa persona tal vez ese tratamiento que se va a hacer tiene un montón de insumos que no se los cubre la obra social? Seguro, sí. Porque la obra social solo te cubre lo que está directamente vinculado con tu condición. Claro. Si tenés algo que te provocó la condición, que no esté directamente vinculado, pero también te afecta a tu calidad de vida, no te lo cubre. Sí, y ni hablar con las mayores expectativas de vida, que hay muchos adultos mayores, ya muy mayores, no estoy hablando de una persona de 60, 70, cuidando a sus hijos con alguna discapacidad. Total. O esos hijos que hoy quedan solos. Entonces tiene sentido una pensión o acompañante. Total. Y lo demás. El problema son los tiempos. Entender que los tiempos Claro. de las personas con discapacidad no son los convencionalizados, los normalizados, es importante, porque no pueden esperar. Porque el esperar para un tratamiento determina tal vez que tu calidad de vida desde ese momento en afectada para adelante esté afectada para siempre. Y no te puedas incorporar de forma autónoma tal vez como podrías. Gustavo, desde el punto de vista cuantitativo, sé que en el último censo hubo una evaluación de cantidad de gente discapacitada en cada hogar, digamos, más allá de esta medida, digamos censal, masiva, universal, ¿hay estadísticas precisas de cuánta gente sufre algún tipo de discapacidad, en qué grado, en qué tipo de discapacidad en particular? Vamos desde lo macro hasta lo nuestro. En el mundo se estima que hay aproximadamente de 1.000 a 1.300 millones de personas con discapacidad en la actualidad. Y ¿sí? somos más de 7.000. Somos más de ¿Cuánto da 8.000. ahora? Más de 8.000. 8.000, sí. Me quedé Es un porcentaje corta. muy grande. Así que es ¿sí? un 15, por lo menos. Un 15% de la población mundial de mínima. Por otro lado, en la Argentina es muy difícil gestionar porque no hay datos. Ujú. Datos que permitan de alguna forma identificar cuáles son las necesidades urgentes, todo es urgente, ¿sí? Pero lo más urgente,
El último censo fue un desastre, ¿sí? Ajá. Un desastre. Se trataba, se le preguntaba a las personas si tenían una discapacidad, tal vez por usar anteojos, ¿sí? Una visión del modelo médico rehabilitador de disminución de vista ya totalmente sin sentido. Y la verdad que no tenemos datos precisos. Según la Organización Mundial de la Salud o el Banco Mundial, se estima que entre un 12 y un 15%. Según nuestro país, de forma oficial, el 10.62%. ¿Eso incluye a las personas mayores que han perdido capacidades? ¿O son personas con discapacidad. Con discapacidad, sí. Que no es lo mismo los adultos mayores no. No. Y cognitivamente vamos a perder, o motrizmente vamos a perder todos capacidades a medida que entremos en edad. Claro. ¿Sí? Claro. Bien, ahora eso no significa que tengas una discapacidad. Ok, no es lo mismo, digamos. No está contemplado no para el está Estado también de la misma forma. Okay. La discapacidad se mide por porcentaje, esos porcentajes están establecidos por una junta médica, la cual determina que vos tengas o no discapacidad y la cual te permite acceder a un certificado único de discapacidad que te da derechos, ¿sí? Esos derechos también te pueden generar algún tipo de beneficio a nivel impositivo, ¿sí? Y en otros aspectos. Todo esto está pensado para, de alguna forma, brindarle soluciones, ¿sí? A una vida que a partir de ese momento o desde que nace, ¿sí? Va a estar marcada por la necesidad de atención y de cobijo del Estado, inevitablemente. Cuando el Estado no cumple con su rol, ahí es cuando empieza a fallar el sistema y la persona con discapacidad queda aislada. Bueno, quienes trabajamos en esta temática y desde mi lado educativo, desde el lado de la investigación, desde el lado conceptual, proponemos bregar por derribar estas barreras y hacer entender que si nosotros no tomamos en serio la discapacidad y la ponemos en el lugar que se merece, inevitablemente estamos poniendo en un lugar de segunda relevancia o de poca importancia a millones de argentinos. Estamos hablando de aproximadamente 6 a 6 millones y medio de argentinos, claro, con una condición en particular y que tienen el mismo derecho que nosotros. Entonces, ¿por qué determinamos que hay ciudadanos de segunda? Digo, ¿por qué determinamos que hay ciudadanos que no tienen que acceder a la información, al entretenimiento, a la cultura, a la educación, como lo hacemos nosotros de forma convencionalizada? Respecto de, no sé, Marianela, si querías... No, sí. Pero podés dejarla picando. La dejo picando, sí, exacto, para la segunda parte. Sí. Porque respecto a esta urgencia o de esta, digamos, necesidad para cubrir estas discapacidades, ¿hay alguna estadística de cuáles son las discapacidades más prevalentes, más masivas? Es decir, la motriz, la visual, la auditiva, etcétera, como para establecer, digamos, políticas, pero además para orientar a las empresas a también cómo modificar su forma de contratar, su forma de digamos, de organizarse en función también de esta prevalencia en diferentes tipos de discapacidad. Pero bueno, lo contestás ahora si querés en la segunda mitad. Hacemos una pausa con nuestro operador Leonardo de Giusti y ahora retomamos. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, ideas, pensamientos y reflexiones, con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll, todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bien, retomamos con Gustavo Fulco, especialista en el tema de discapacidad, con nuestra pregunta de, bueno, ¿cuál es el peso, digamos, de los diferentes tipos de discapacidades en el universo de la discapacidad en la Argentina, aproximadamente? Mira, en la Argentina y alrededor del mundo, la motriz es la primera discapacidad, ¿sí? En cuanto a cantidad de personas, la visual, la auditiva.
Y después tenemos las discapacidades que tienen que ver con lo cognitivo, ¿no? Lo importante es que ahora se está dando visibilidad. Digo, hay gente que dice, no, bueno, pero ahora todo es el espectro autista y todo el mundo tiene autismo. Cuando empezamos a hablar de discapacidad siempre es algo positivo. Después veamos de qué forma conceptualizamos o catalogamos a quienes tienen algún tipo de condición, y siempre hay oportunidad de mejora, pero que se hable del tema es súper positivo, ¿no? Porque la idea es esa, derribar barreras, primero desde entender cuál es la importancia de la temática, entender que hay muchas personas que están necesitando respuestas, familias que dependen de esas acciones de gestión para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, ¿sí? Docentes que tienen deseo pero no tienen la capacidad o se encuentran con barreras desde la institución, y concientizar de la importancia de la temática. Entonces yo creo que estas investigaciones como las que yo propongo, como las que también hace un montón de gente que he conocido, yo pertenezco a una red de investigación y formación que se llama Reinfo, que también es totalmente transversal a nivel nación, porque hay investigadores en esta red de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, del Sur, o sea, realmente es federal, y que también tocan la discapacidad de distintas aristas, desde el deporte, desde la psicología, la psiquiatría, la psicopedagogía, el derecho, los apoyos, la calidad, el turismo, calidad de vida, también. turismo. Digo, realmente es transversal. Por eso, cuando entendamos eso, que no es solamente una rampa, vamos a empezar a evolucionar como sociedad. Creo que también lo que impulsó fue un montón de personas conocidas, sobre todo el espectáculo, que en pos de... Yo no voy a esto con que, uy, te tiene que pasar para, ¿no? Pero son varios los que empezaron a enarbolar también esta bandera y de concientizar. Y eso, de alguna manera, en el buen sentido, que algo se popularice y lo podamos poner en palabras para los que venimos de la comunicación. Sabes que al decir hay algo que también se empieza a hacer, ¿no? Y enunciar y hablar de discapacidad. Creo que eso fortalece también un poco la curiosidad. Nosotros hemos tenido la suerte también de hablar en la universidad o de proponer trabajos que empujes a abordar la diversidad o a abordar la discapacidad. Pero bueno, es muy poquito lo que nos vamos moviendo, lo que se puede. Hay que perder el miedo a hablar de discapacidad. Siempre digo lo mismo. Yo a mis alumnos me presento, les digo, hola, soy Gustavo. Si me ven renguear, es que me falta un pie. Claro. Digo, y normalizarlo. Tengo un pie menos. Ahora, ¿cómo me pasó? Un accidente de moto. Digo, yo voy a estar parado dando la clase como cualquier otro. Gracias a Dios tengo la posibilidad. Pero si estuviera en una silla de ruedas, lo importante es lo que sale por mi boca, ¿sí? Y que todavía tengo todas las capacidades cognitivas que necesito para evaluarlos. Así que estudien. O sea, eso le digo a los chicos. Digo, no poner a la discapacidad en un lugar especial. Por otro lado, los chicos están desde hace 2-3 años, ¿sí? En especial, vinculándose con estas temáticas de forma totalmente natural y con muchas ganas. Bueno, el chico con el que vos intercambiás en redes, que a mí se me fue el nombre, que él está en silla. Tiago Giancilli. Bueno, sí, trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las redes sociales también abrieron un espacio con esto que debatíamos un poco. Ya no es ignorancia, digo, es como una mirada selectiva sobre la discapacidad. Total. Las empresas no quieren ver, digo, porque está el chico que es instagramer, estás vos con el libro, están las instituciones, hay red de turismo accesible que lo sigo hace un montón de tiempo. Ya está, o sea, está sobre la mesa, lo que tienen que hacer es recoger o no el guante de dar esa discusión en el negocio. Es imposible con el mundo hiperconectado en el que vivimos que la discapacidad te pase por al lado. Es una decisión personal y particular, tal vez por no haber obtenido la educación necesaria, de no incluir esa visión y perspectiva inclusiva, o saquemos la palabra inclusiva, esa de convivencia, de convivencia que necesitamos. A mí me gustó algo que dijiste y que creo que puede ser relevante para el de la mediana, que es, no se necesitan grandes inversiones, o dijiste, no es algo de grandes costos. Totalmente. Porque uno puede pensar, y esto, y el sonido, y la rampa, digo... Hay una alarma que en vez de tener solo sonido, tiene luces. Digo, ¿cuánto? ¿No? Y mismo para los hogares. Y también determinar que hay una persona que se va a poner un chaleco reflectivo y va a estar determinada para que si hay una necesidad de salida de emergencia o de evacuación, sea la que se encargue de evacuar a las personas con discapacidad. Claro, ese es el mismo recurso humano, solo que un poquito más entrenado. Exactamente. No es otro sueldo, otra... Hay una persona por turno que sabe que si hay algún evento, tiene que, lo primero que hacer es ponerse el chaleco y con eso identifica a la persona, por ejemplo, sorda, ¿sí? Que hay que salir corriendo y que hay que tomarle la mano a esa persona.
Ya está. Por eso es de aprendizaje. Eso no necesita recurso más allá de lo humano. Distintas alarmas, el costo no debe ser muy alto. No, para nada. ¿Qué más podríamos? Después tenemos que capacitar sobre señalética. Tal cual. Tenemos que generar que las aberturas en la convivencia natural sean de una determinada medida para brindar autonomía. Perfecto. ¿sí? O bueno, una puerta que se destrabe solo empujando y no requiera la capacidad motriz muy Exactamente. Que los accesos, puedan ser de alguna forma para todos, con lectura braille en los teclados o en los botones. Digo, la altura de los escritorios o de las recepciones, digo, que estén en una altura un poquito más baja de lo normal. Pero en plata, ¿cuánto estamos hablando? No es nada significativo. No, para una empresa no es significativo. Claro. Es realmente tener la visión y las ganas de crear un contexto amigable para todos. Esa es la realidad. Perfecto. Y acá en mi manual está, así que es una herramienta de para los que no están viendo y están escuchando solamente, se llama El lenguaje de la convivencia. El autor obviamente Gustavo Fulco, Manual de Comunicación y Discapacidad en las Organizaciones, editorial Convercom. Pero bueno, lo vamos a seguir difundiendo después en las redes. Gustavo, respecto del mundo de las empresas, te doy vuelta el enfoque, porque el año pasado tuvimos una entrevista muy interesante con una empresaria, en realidad, que armó una librería que se llama Somos Confirma, que desde un lugar, digamos, no mainstream, digamos, sino en Ciudadela. Sí, las conozco las chicas. ¿Las conoces? Bueno, tiene una librería especializada en, digamos, la necesidad que tienen los chicos con discapacidades. Productos accesibles. Productos accesibles. Vos la resumís perfectamente porque... entonces, la pregunta va, digamos, y le va muy bien... Sí, y además además de que le va muy bien en los números, porque ha crecido mucho y empezó ella sola y ahora tiene varios empleados y los capacita y todo. Y además, le da mucho sentido también a lo que hace. Es decir, gana plata, pero también se siente bien haciéndolo, digamos, hay varios componentes, ¿no? Entonces la pregunta es, la discapacidad, y por favor que se entienda bien lo que voy a decir como mercado, y cómo esto puede abrirle también puertas a gente que hace ciertas cosas de manera o estandarizada o con el foco puesto en ciertos productos que no incluyan a la discapacidad dentro de la demanda, y cómo esto puede potenciarse y sin tener que esperar a que sea alguien del mundo de la discapacidad o de los padres, etcétera, para sumarse. Vos fíjate que lo que hacen estas chicas no es tener una librería especial, ¿no? Sino que es una librería que contiene elementos accesibles para determinadas condiciones. ¿Por qué no están todas? Esa es la pregunta. Claro. Digo, claro, esa es buena, sí. Es esto de que hablamos de convivencia, ¿no? Digo, ver quién puede producir los elementos para darle servicio, ¿sí?, a esas 6 millones de personas que vienen a Argentina con distintas condiciones. No tener que irte hasta Ciudadela. Digo, vayan a Ciudadela porque está buenísimo el negocio de las chicas, aparte le ponen una onda gigante y hacen un gran trabajo en redes. Ahora, super. Así las conocimos. Sí, ahora, por otro lado también, de nuevo, generar una convivencia es decir, en mi librería de barrio puedo encontrar el adaptador para el lápiz porque yo tengo una discapacidad motriz que no me permite abrir la mano como necesito hacerla. Digo, estos apoyos tienen que estar en todas las librerías, así como también entender que la visión de la empresa no tiene que ser ir hacia un mundo especial, sino que ese mundo se integre al mundo en el cual vivimos todos. Pero tal vez hay que retroceder un escalón y hablar con los bancos para que establezcan líneas de crédito, para que habiliten que las empresas también puedan desarrollar. Para innovar, porque lo caro en los negocios es innovar. Total. No solo que no esté la voluntad, digo, si nos vamos a los números que aprendemos en las facultades, 8 de cada 10 productos fracasan. Bueno, hoy el productor argentino no quiere fracasar, pero hay una línea de crédito que incentiva, combinar la empatía con la conciencia, la comunicación, con lo económico. Los bancos es un tema complicadísimo, ¿sí? Banco Patagonia, sucursal Avenida Entre Ríos, ¿sí? Sucursal Congreso, Entre Ríos y México. No tengo ningún problema de decir dónde. 3 meses me tuvieron para un crédito hipotecario y me lo denegaron porque me pidieron que me haga estudios médicos, me lo denegaron por la discapacidad. No, tremendo, ¿sí? Tremendo. ¿A cuántas personas que van a pedir un hipotecario le hacen hacer estudios médicos? No, tremendo lo que estás diciendo, es tremendo. Me pusiste la piel de gallina, pero no lo sabía. A ver, entonces, 3 meses, esperando, y me dijeron no, porque ellos estipulan que no voy a vivir 30 años más por mi discapacidad.
sin conocerme. Además, quienes te conocemos, el grado de tu discapacidad, más allá de todo lo que vos atravesaste, te vemos ir de acá para allá, tenés programa de radio, viajás, sacaste un libro. Total. Y creo que tenemos más de 30 años de Gustavo Fulco por delante. Si Dios quiere, sí, pero a ver, dame la posibilidad de dármelo a 15 años, pero no me digas que no. No, es tremendo lo que. O sea, no, yo iba a contar un ejemplo al que lado quedó incluso chico ahora. banal, digamos, Los bancos. digamos, el acceso a las cajas de seguridad no tienen una silla para deslizarse en un subsuelo. Pero digamos. esto que me pasó a mí le pasa a un montón de personas con discapacidad. ¿No tienen derecho a tener su casa ¿Qué autonomía, de qué autonomía estamos hablando, no? si no tenés tu propio techo? Sí. Digo, es difícil. El tema de los bancos es un tema complicadísimo, ¿no? Porque somos números y yo lo entiendo. Ahora, tiene que haber una contemplación que también esté estandarizada para las personas con discapacidad. Perdón con Claro. esto, ¿no? Sí. Y escargo un poco ahí nada más. Como ese bagaje o esa batería de estudios, yo nunca saqué un crédito, de ahí viene la ignorancia. No, eso no se pide a otras personas. No. Te lo pidieron a vos, pero porque vos contaste tu discapacidad, porque Yo de tenés el entrada certificado. yo no tengo nada que ocultar. Por eso. O sea, digo, yo tengo una Y discapacidad. en función de eso, abrieron una En solicitud función de eso, distinta para vos. me mandaron a hacer estudios médicos y me dijeron que el seguro que tiene el banco no me cubría porque ellos estipulan que yo no podía solventar los 30 años de crédito. Claro. O sea, alguien en tu situación ahora debiera ignorar y desconocer su propia discapacidad para no ser discriminado, porque en realidad es un acto de discriminación. Yo tendría que haber dicho que me dolía el tobillo. Y nada más. Sí, nada más. Claro. Digo, uno tiene que Es increíble negar parte de tu negar, identidad. negar tu condición, ¿sí? Porque posiblemente te nieguen un crédito para que yo podía pagar desde la cuota, ¿no? Porque tengo 2 trabajos, ¿sí? Es indignante. Es indignante. pero Sí, la verdad ¿Cómo, que sí. cómo les vamos a pedir que hablan una línea de crédito que aborda la discapacidad cuando son los primeros? Sí, lo que pasa es que de estos escándalos a veces surgen las revoluciones, digamos, porque es tan obvio que es un escandaloso que, digamos, o se transforma o digamos, o se va o estalla. Entonces, digo, es bueno hacerlo público para generar este Pero tipo de sin ninguna acciones. duda que la línea de crédito como apoyo a los comerciantes que quieran incluir en su sistema cosas vinculadas a la accesibilidad y la discapacidad, debería estar. Yo no sé si se podría hacer una línea de crédito especial, pero digo, ampliarle esta capacidad económica sin ninguna duda aportaría la posibilidad a estas pequeñas y medianas empresas que son el foco de este programa de poder ser más inclusivas, sin ninguna duda. Está claro. El mío era, volviendo al tema de las empresas, si le tuvieras que decir una pyme, ¿por dónde empezar? Digo, ¿dónde se empieza la transformación? Hablamos de la educación y la transversalidad, pero ¿a dónde salen a buscar esa capacitación para que no venga también? Porque también hay, como pasa en marketing, y acá me hago cargo, como que hay mucho humo, ¿no? O mucha de esto que decíamos, las lavadas de cara. Total. Acercarse a la asociación que vos mencionabas, más, digo, ¿por dónde empieza? Mira, el primer paso hago? es identificar una persona que esté comprometida y con ganas de investigar Bien. y asignarle ese proyecto a la persona. Esa persona lo que va a hacer es indagar en la web. Hoy hay un montón, ¿sí?, de asociaciones, instituciones, fundaciones, empresas que brindan capacitaciones excelentes. Bien. Ahora, primero identificar antes que nada cuál es el foco, ¿sí?, que vos querés cubrir o cuál es tu necesidad de adaptación. Entonces, una vez identificado cuál es tu foco, ver hacia dónde vas a pedir ayuda, si es que la necesitas, porque hay un montón de información en línea. Un Claro, como montón. para ser autodidacta como Exacto. mediana. Sin ninguna duda, podés ser autodidacta. Si crees que no tenés la capacidad o querés dar un paso más allá de tu percepción personal con un profesional, está buenísimo también que lo hagas, pero tenés que identificar el foco, saber cuánto presupuesto tenés como para jugar y de alguna forma también hacer propia esa pelea y vendérsela bien a quien te la asignó para decir, esto está buenísimo, pero tenés que vos tomar la batalla para que el que está abajo lo vea y se identifique igual que vos, ¿no? Igual que el referente. Eso es importantísimo. Pero no se necesita grandes presupuestos para hacer cambios súper importantes que son un antes y un después para un montón de gente. Y estaría espectacular que las medianas hablen entre sí. Que así Sí, como en las sin ninguna duda. vamos a los congresos PYME, nosotros hemos ido a visitar estancias y demás, que haya espacios donde se cuenten también casos de éxito vinculados a discapacidad, porque siempre Sin es ninguna duda. ¿cómo nos reconvertimos? ¿Cómo aplicamos IA? Bueno,
Hay ¿Cómo empresas, nos hay empresas que volvimos? hacen las cosas muy bien, ¿eh? Lacoste es una... Bueno, eso nos había quedado antes. Lacoste es un buen ejemplo. Hay supermercados que están generando también muy buenos vínculos con el autismo, con neurodivergentes. También hay fundaciones como la Fundación Inmula, que siempre destaco, que hacen un laburo gigante en ser ese nexo entre la persona con discapacidad y las empresas. Digo, hay emprendimientos como el de Casa Club, que voy a estar el día de mañana yendo a su apertura de su restaurante inclusivo, ¿sí? Para todo contemplado con personas con discapacidad mental y neurodivergente. Entonces realmente también está a la mesa. Digo, hay un montón a la mesa se expandió mucho el caso. Sí. Sí. Hay un montón de Bueno, en su emprendimientos. momento Teatro Ciego fue bastante disruptivo también. Está buenísimo también. Yo he hecho la experiencia Sí, yo también. y la verdad es súper fuerte, súper fuerte. Y la verdad que está buenísimo que se generen todos estos espacios de vinculación, porque no hacen más que abrirle la cabeza a la sociedad de que se necesita un cambio. Y ese cambio no puede esperar. Tal cual. Si tuvieras que orientar a una empresa que abre los ojos y dice, bueno, a ver, quiero contratar gente que me forme o que sumarla al equipo para que nos alimente sobre este tipo de orientaciones y para ayudarnos a romper esta especie de techo que ni sé qué nombre puede llegar a tener. ¿Dónde se forma esta gente? ¿Cuál es una usina que esté generando? Vos estás haciendo el doctorado en la Universidad de Favaloro. Sí, ese es un doctorado único en Latinoamérica que tiene, este es el cuarto o quinto año, no recuerdo bien, no quiero mentir. Un doctorado en discapacidad. Es un doctorado específico en discapacidad que es generalista, ¿sí? No trata alguna condición por sobre otra. Y a su vez generan algún título intermedio, magísters, diplomaturas, digamos, tienen formaciones que... Tiene una diplomatura, Ok. ¿sí? Intermedia, que no necesitas un trabajo final de doctorado, sino que es un TIF o un trabajo integrador, claro. mucho más sencillo. Y lo que tiene muy bueno esta propuesta que dirige el doctor Carlos Conte en la Universidad Favaloro es que es integral y está vinculada a muy buenos profesionales y tienen convenios con la Universidad de Huelva y Salamanca, y vienen capacitadores internacionales a dar charlas. España es un referente también muy importante en investigación en discapacidad y accesibilidad, con muy buenos profesionales y con mucho presupuesto en la temática, ¿no? Todos habrán escuchado de ONCE, ¿no? Que es esta fundación, esta organización que le da trabajo a miles de españoles con discapacidad, vinculados empezaron con la lotería, pero ahora es transversal, ¿no? Entonces, ese espejo se trae a la Universidad Favaloro, y está abriendo ahora el curso 2026, así que no necesitas tener una maestría, tenés que tener, con una licenciatura te aceptan que esté vinculado, ¿no? al mundo de la discapacidad. Pero la discapacidad es transversal, así que yo tuve, como te dije, colegas y compañeros del mundo del derecho, de la psicología, de la psiquiatría, del deporte, que hacen de esto un mundo muy lindo, ¿sí? Muy completo, y del cual aprendí un montón, ¿no? De mis colegas. Entonces yo recomiendo a estas instituciones educativas que le dan marco y forman realmente con una categoría elevadísima a los profesionales para salir al mercado y poder cubrir estas necesidades de las empresas, ¿no? Que la verdad que está bueno que se empiece a hablar de la temática, y está bueno que también se vinculen con profesionales que puedan dar respuestas, ¿sí? Y que generen un impacto real, ¿no? Y que todo no se gestione desde el tener un vínculo con alguien con discapacidad, claro, sino que ir a gente profesional y capacitada, que tenga o no una discapacidad, pero que pueda dar respuestas a necesidades concretas y que no pueden esperar. Tengo una pregunta más, que más allá de la capacitación que vas a estar dando, si tenés llegada, tema de turismo accesible. Sí. Que, bueno, cuentas pendientes supongo que muchas, pero ¿en qué ya se está trabajando con esto del turismo accesible? Voy a estar dando una capacitación ahí en la red de turismo accesible el 18 y el otro fin de semana, creo que es 25, ¿sí? ¿De abril? Sábados de 10 a 13. Son dos masterclass. El enfoque va a estar primero desde un lado teórico para entender a la discapacidad, ¿sí? Porque si entendemos el pasado podemos de alguna forma comprender el presente y pensar que puede pasar a futuro.
y todo vinculado con la accesibilidad turística, que la va a estar dando Alejandro, ¿sí? Que es el director, Alejandro Álvarez, y a ver, estamos avanzando mucho desde el turismo en cuanto a la accesibilidad, porque, por ejemplo, te enterás cada vez más que hay playas accesibles, Bien. que hay rutas que están diseñadas para cualquier tipo de discapacidad, sea motriz Perfecto. o cognitiva, que se están capacitando muchísimo también a quienes acompañan a estos grupos, ¿no? A estos los guías. guías y promotores, que tienen un montón de herramientas pedagógicas y educativas como para poder vincularse con las distintas necesidades, porque se te puede presentar cualquier caso en medio de un viaje, y ya de por sí el viaje es estresante, pues estás lejos de tu lugar de cobijo. Entonces gente muy capacitada que te la hace pasar bien, y sabe cuál según tu condición, cuáles son tus limitaciones. Bien. Entonces no te sobreexigen o te cuidan, te dicen, no, eso no lo hagas. Yo entiendo que estás excitado, pues estás mirando los 7 colores del cerro, pero no puedes subir ahí, ¿no? Entonces por eso es necesario gente profesional capacitada en distintos marcos. Y se están haciendo desde el turismo accesible cosas muy lindas, escapadas y salidas súper divertidas, que no tienen que ser determinantes en cuanto a la negación por tener una condición. Digo, las personas con discapacidad también podemos viajar, también podemos vincularnos con grupos y no sentir que los atrasamos, o que nos va a dar vergüenza por el no poder hacer alguna actividad sí, otra no. Digo, está buenísimo que esto empiece a prepararse y generar marcos en los cuales podamos pasarla bien todos, ¿no? Perfecto. Si tuvieras que mencionar alguna empresa o alguna acción colectiva de diferentes empresas que pueden ser tomadas como ejemplo o como, digamos, camino a seguir para empresas que quieren empezar este camino, ¿cuál propondrías? Mencionando marcas sin problema. Sí, a ver, Adidas tiene muy buenas acciones, ¿sí? Ahora está haciendo una campaña, ya desde el año pasado la hizo con el Día Internacional de Síndrome Down. Este año la reforzó también, creando un calzado específico para las necesidades de los pies de los chicos con síndrome Down, que tienen en la general una anchura más importante. La verdad que están no solamente creando calzado específico accesible, sino que también generando una nueva tecnología para mejorar la calidad de vida, no solamente marketing. Eso está buenísimo. Y también destacar el laburo que está haciendo hace 2 años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, hubo un cambio en cuanto a accesibilidad y eso se está notando. ¿En qué áreas o en qué digamos, rubros específicamente? Primero se creó una oficina, ¿sí? Okay. Que tiene un lugar físico en donde ¿Hay un raviol en el organigrama? Ahí se creó una oficina abierta al público en una esquina en la cual la persona con discapacidad puede ir y no te atiende un bot, te atiende una persona que entiende tu condición y tu necesidad. Bien. Eso es clave. Y segundo, que hay gente capacitada en Buenos Aires Discapacidad, en la subsecretaría, que sabe lo que hace y está generando un mapa inclusivo donde vos podés entrar de forma gratuita y saber en tu entorno y en tu alrededor qué negocios tenés que puedan brindarte a vos la accesibilidad necesaria. Qué bueno. Digo, hay un montón de acciones que se están generando. Hay un muy buen laburo desde el lado de la comunicación. Se abrieron líneas de comunicación para que vos puedas cargar tu CV y se crearon bolsas de trabajo. También línea de comunicación para consultas habituales. Digo, se está haciendo el esfuerzo y se está trabajando bien. ¿Hay mucho por mejorar? Sí, pero hay voluntad y eso es lo importante y también está bueno destacarlo, ¿no? Claro. ¿Llego con una más? Sí, claro. ¿Qué cambios, o al menos a nivel, digamos, de la curiosidad que se despierta cuando uno investiga y es docente y demás, con el tema de la IA? Mira, está buenísimo. Yo en la Facu doy la materia IA y doy talleres de IA y accesibilidad. IA, para que está medio dormido, es inteligencia artificial. Porque a veces algunos escuchan ya lo tenemos como incorporado. Pero también hay que perder el miedo a la IA, ¿no? Y vincularse con una herramienta que lo que nos hace ganar principalmente, que es lo que nos falta hoy, que es tiempo. ¿Sí? Sin ninguna duda. Hoy carecemos de tiempo y de atención porque estamos súper estimulados. Entonces, perderle el miedo y entender que si nosotros entrenamos con ciertas características a ese tilde que está esperando que le demos una orden, y de alguna forma le pedimos de forma específica que trabaje con el afán de mejorar, ¿sí? Y de ser más accesible un determinado contenido, encontramos respuestas súper importantes. Sin ir más lejos, una persona con dislexia podemos nosotros, como profesores, como docentes, cambiar el texto y adaptarlo en 45 segundos. Claro.
¿sí? ¿Cómo? Dándole el prompt necesario para que separe las palabras con un espacio un poquitito más grande, para que sombree las dos primeras letras entre palabra y palabra para que esa persona con dislexia pueda hacer foco, para bajarla a un lenguaje accesible como para que lo entienda un adolescente. Con mapas mentales, a veces el tema fácil. de la dislexia es de orden y no solo de lectura. Totalmente, agregar pictografías o dibujos o cuadros de fácil entendimiento, de lectura fácil, para que sean apoyos a conceptos, ¿sí? Entonces, hay un montón de herramientas que la inteligencia artificial te permite generar una transformación, por ejemplo, de un texto en segundos y generarlo de forma inclusiva. O piensa una persona que puede sacar una foto, no es una persona no vidente, que le diga qué está viendo o qué tipo de, sin necesidad de sacar, billete. Bueno, ya ni la foto. Ya ni la foto, abriendo la cámara directamente. Abriendo la cámara, sí, total. tal cual, ya ni la foto, o sea, te dice, ¿qué estás viendo? Hay un montón de avances. Hoy hay anteojos inteligentes que te marcan cuál es tu contexto, ¿sí? Tu diámetro para que no te choques con ningún objeto. Y si te pones adelante una góndola, te dice, estás viendo un café que vale, no sé, 3.000 pesos. Entonces, ese es tu preferido, agárralo. Buenísimo. Es increíble, ¿no? Claro, el avance de la tecnología sí. aplicada a la accesibilidad o la incorporación de ciertas condiciones que uno perdió de forma natural o por un accidente. Bueno, la verdad, súper interesante nuestro encuentro aquí con Gustavo Fulco. Muchas gracias. De nada, gracias por la invitación. Al contrario, y por supuesto lo pueden encontrar en las redes. Así es, como Gustavo Fulco. Como Gustavo o Fulco. Gus Fulcoso. No, es @Gus Fulco. @Gus Fulco. Bien, ahí También está, hay que mencionar que es presidente de la Red Argentina de Investigación e Información en Discapacidad y doctorando en discapacidad en la Universidad Favaloro. Así es. Bueno, le agradecemos a Leonardo Justi por la operación técnica de hoy. Y nosotros cerramos con nuestro apoyo institucional del Centro Universitario de Idiomas. Así es. Podemos decirle a todas nuestras empresas que nos están escuchando que puedan potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Como siempre, si quieren más información, la pueden obtener en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, y algo que me parece súper importante, que otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es, hasta el próximo lunes en M de Medianet. Así es.